Continuamos con Saber y Sabor. Les cuento quiénes me acompañan esta noche. Laura Cartucha, que es diputada provincial por Salta Tiene Futuro, y Sofía Sierra, que es diputada provincial por el PRO. Ambas hermosas mujeres que me acompañan esta noche han debutado asumiendo en la Cámara de Diputados de Salta. Quiero decir con esto que no vienen de repeticiones sucesivas o de reelecciones sucesivas. Bienvenidas, un gusto que hayan venido a mi programa. Muchas gracias, Sergio, un placer estar aquí compartiendo con Laura también. Sí, bueno, así es. Muchas gracias igual por la invitación, un placer compartir con Sofía, una linda mesa. Bueno, es un gusto realmente. Yo dije algunas cositas en mi editorial, yo quisiera que lo comenten. Sofía, por favor. Bueno, te escuchamos atentamente, creo que dijiste muchas verdades, ¿no? Yo siento a veces que hoy en día esta mayoría absoluta en la Cámara por parte del oficialismo me parece que no le hace bien a la democracia. Creo que, como vos lo dijiste también, es necesario tener un equilibrio de los distintos bloques para que justamente pueda haber un mayor debate de cada uno de los proyectos, que creo que todos los proyectos son importantes, no importa si es un proyecto de ley, si es un proyecto de declaración, un pedido de informe, creo que todos los proyectos son muy importantes. De hecho, quizás Laura puede coincidir conmigo o no, hay un montón de proyectos de declaración que a veces son hasta se ejecutan de una manera mucho más ágil y rápida que un proyecto de ley que tiene que pasar también por el Senado y la reglamentación, ¿no? Entonces creo que más allá de la importancia, que creo que todos son importantes, sí creo que es sumamente necesario tener un equilibrio para poder hacer un debate profundo de cada uno de los proyectos, ¿no? Laura. Bueno, yo creo, en algunas cosas voy a coincidir y en otras voy a disentir con Sofía, pero creo que también de eso se trata la política, ¿no? Hoy la Cámara la verdad que está conformada así por un número con mayoría oficialista, pero yo creo que la oposición cumple un rol muy importante. Y la verdad que en mi caso, en lo personal o en lo particular, soy muy respetuosa de las críticas que la oposición hace, porque me parece que quizás de esos disensos vienen los consensos y también poder modificar y hacer autocríticas en el sentido de qué estamos haciendo bien y de qué estamos haciendo mal. Sí creo que la Cámara tiene una conformación completamente distinta a lo que venía siendo la Cámara anterior de diputados, donde se fueron personas con personalidades muy avasallantes. Entonces hoy se puede decir que tenemos una Cámara tranquila, llamémoslo así, porque también obviamente se dan las discusiones políticas y un montón de cuestiones con respecto a los distintos proyectos, que creo que es muy bueno, que es muy sano. Sí coincido plenamente con los proyectos de declaración que quizás tienen esta agilidad que no la tiene quizás un proyecto de ley, más allá que tiene que pasar a una Cámara de Senadores, donde el Senado tiene otros tiempos, que es totalmente distinto, donde el Senado generalmente siempre actúa como Cámara revisora, haciéndonos modificaciones, entonces un proyecto va y viene. Pero generalmente tiene otro impacto. Exactamente. Sí. Todo es importante, yo reconozco, pero exacto, tienen otra distinta un proyecto de ley, distinta. sí, es otra cosa, es una norma. Un proyecto de declaración es un anhelo, pero es una voluntad política del cuerpo, que eso es lo que hace que también tenga su impacto. Sí, yo creo que es una voluntad política del cuerpo, pero también entiendo que más allá de un proyecto de declaración o un proyecto de ley, todo termina teniendo impacto y todo termina siendo o realizándose si realmente hay voluntad política, digamos, ¿no? Porque si no, a veces hay proyectos de ley que pueden pasar diputados, como dijo Laura, a veces el Senado tiene otros tiempos, muchos proyectos que pasaron diputados caducan en el Senado, o sea, no se tratan, y este año estuvimos tratando leyes que ya se habían aprobado en otras oportunidades en diputados y las volvemos a tratar porque en el Senado no se trataron. Y también, más allá de que si uno logró que se aprueben diputados, que se aprueben senadores, después también hay que esperar la reglamentación del Ejecutivo, ¿no? Entonces, también termina siendo
como termina siendo todo de acuerdo a la voluntad política, digamos, ¿no? Si hay voluntad realmente, los procesos son rapidísimos. Es tan así lo que vos decís. Y si no hay voluntad, todo duerme. Digamos. Bueno, tan es así lo que vos decís que la Argentina, que yo acabo de reiterar, como lo dije en otro programa, que está chocada, el problema que tiene, y esto lo manifestaban colegas míos economistas hace una semana que hice programa con economistas, y decían, con mucha certeza, decían, todo lo que se puede hacer para que mejore Argentina en materia económica está en los libros, está en la teoría económica. Lo que pasa es que no hay voluntad política de asumir lo que se tiene que asumir políticamente para que la economía funcione, que es nuestro problema como consecuencia de la falta de política. Pero bueno, estamos muy endebles en voluntad política, en muchas cosas. Por ejemplo, traigo a colación un tema que en esta semana ustedes trataron en la Cámara de Diputados, que es la ya famosa y reiterativa emergencia de distintas cosas, porque nosotros vivimos de emergencia en emergencia, ¿no? La emergencia económica para justificar ciertos manejos presupuestarios, eso es histórico, y esta actual emergencia sanitaria, que más que un logro dentro de la legislatura, aún pasando en senadores, más que un logro político, me parece un fracaso político, porque llegar a tener una emergencia sanitaria es reconocer de que estamos en serios problemas y que no hemos cumplido con los objetivos que se debe cumplir con una Salta sana, para resumirlo en una sola palabra, ¿no? Pero tampoco es, y repito como lo dije en mi editorial, tampoco es achacable solamente al actual gobierno del doctor Gustavo Sáenz, porque son muchos años de peronismo y muchos años de los mismos problemas. O sea, no se asume políticamente cuál es la realidad y cuál es el objetivo y el plan para solucionarlo. Por ejemplo, yo quiero que ustedes me contesten. Ustedes cuando trataron la emergencia económica, ahí se conoce cuál es el objetivo y cuál es el plan que se ha tratado y qué presupuesto apoya eso para llegar a solucionar el tema sanitario y salir de una emergencia sanitaria. Bueno, si me dejas empezar. Sí, tranquilo. Justamente mi voto fue en contra de la prórroga de esta emergencia sociosanitaria en el norte de nuestra provincia. Justamente por eso, ¿no? Cuando llegó el proyecto de ley, llegó dentro de sus fundamentos, lo único que decía y que repetía en 3 párrafos era que la emergencia sociosanitaria continuaba y que se necesitaban seguir con los esfuerzos para mitigar lo que está pasando en el norte, ¿no? Es real que no es algo nuevo, que esto viene de hace un montón de tiempo y que por supuesto que es algo que con voluntad y decisión política tenemos que trabajar para realmente de una vez por todas tener otra realidad en nuestro norte que, como vos lo dijiste, fue grandioso, ¿no? Yo creo que cuando llegó esta ley con esos argumentos tan escasos, justamente nosotros estábamos esperando de que llegue por lo menos un informe de qué es lo que se fue haciendo, porque recordemos que es una prórroga, esta emergencia viene desde el 2020, y entiendo que seguimos en crisis y seguimos en una emergencia, entonces nosotros realmente esperábamos que junto al proyecto llegue un informe de qué es lo que se vino haciendo y qué es lo que se necesita, cuál es el plan para el cual necesitaban nuestro apoyo para seguir en esta emergencia. Nada de eso ocurrió. De hecho, otro bloque también pidió la presencia del ministro para que pueda explicar qué es lo que piensan hacer y qué es lo que se vino haciendo, y tampoco tuvimos la presencia del ministro en la Cámara, con lo cual nosotros pensábamos que es realmente irresponsable prorrogar algo que no sabemos qué es lo que se viene haciendo, qué es lo que se pretende hacer, cuando aparte el Ejecutivo tiene herramientas para poder actuar, ¿no? Yo digo, una ley en sí misma no cambia nada, lo que cambia la realidad es la voluntad política y la acción. Entonces, si nosotros dentro de nuestro presupuesto
tenemos en un artículo la posibilidad de reasignar partidas, si nosotros en nuestra ley de contrataciones tenemos un artículo donde marca un montón de supuestos bajo los cuales el gobierno puede hacer contrataciones abreviadas en caso de necesidades, de urgencias, ¿por qué tenemos que estar aprobando una prórroga de una emergencia si la sola prórroga no va a cambiar nada, digamos, ¿no? Laura. Mira, la verdad que a nosotros nos costó, cuando asumimos, en realidad cuando asumió el doctor Gustavo Sáez, bueno, yo asumí como legisladora, fue una situación muy difícil la que nos tocó, que fue la cantidad de esta tan grande de niños muertos en el norte, y creo que una de las principales cuestiones que tuvo que hacer el gobernador fue visibilizar esta situación que teníamos en el norte, cuestión de que en gobiernos anteriores no sucedía, es como que siempre en gobiernos anteriores se escondía debajo de la alfombra. Entonces surge en realidad el primer decreto, que es declarar la necesidad de urgencia sociosanitaria. Esta emergencia se fue prorrogando con el paso del tiempo. Son 3 departamentos que verdaderamente son departamentos que son muy pobres, que no tienen recursos, que verdaderamente necesitaban obras desde hace muchísimo tiempo. Y también en ese sentido traigo a colación porque mucho se habló del Fondo de Reparación Histórica, con muchas obras que iban a ser emblemáticas, obras que hoy no están, que no existen, y después posteriormente lo que fue el Plan Bicentenario, que también pasó exactamente lo mismo. Obviamente entiendo que con una emergencia sociosanitaria, con una ley, no es todo color de rosa, no se va a salir de la situación, es una situación que aún la estamos padeciendo. También sí coincido en cuanto a lo que dijeron ayer muchos de los legisladores, muchos de mis pares. No hay un plan, y de hecho yo he sido como oficialista muy crítica con el ministro de Salud porque precisamente no hay un plan de salud en la provincia. Entonces no tenemos un objetivo, no tenemos una meta a corto, mediano, largo plazo de qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer. Lo he dicho públicamente, entonces creo que eso es sumamente necesario, que hoy el ministro pueda sentarse y pueda decirlo. Por otro lado, también es necesario que el ministro diga: tenemos esta emergencia, hemos llegado hasta aquí, necesitamos hacer esto y volvemos a caer de vuelta. No tenemos el plan. Sí creo que era necesaria prorrogarla. Grave. Sí creo que era necesaria prorrogarla a la emergencia sociosanitaria. Necesitamos salir de esta situación. Se necesita que el ministro deje de actuar sobre la coyuntura, pero fundamentalmente, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Declarar una emergencia sociosanitaria hizo que de Nación se bajaran muchísimos fondos para hacer muchas obras que años anteriores no se hicieron. Vos me decís, muchas obras, sí, faltan, sí, muchísimas. En salud faltan muchas obras, sí, muchísimas. Y en el medio hemos atravesado una pandemia, 2 años, donde hemos tenido un sistema de salud sumamente colapsado, no solamente en Salta, en el mundo, pero acá tenemos un problema que es el recurso humano y que es la carencia en infraestructura. Infraestructura que se está haciendo, lo que es la refuncionalización del hospital Juan Domingo Perón, del hospital de Orán, la construcción del SAMEC Interior, la construcción de la terapia intensiva en el Hospital del Carmen, hace 80 años que no tenía una terapia intensiva. Yo fui a filmar para hacer un trabajo sobre, en ese momento estaba en prensa, yo en el gobierno provincial, gobernaba Juan Carlos Romero, y fui a hacer unas filmaciones en el Hospital de Orán. Mirá, te estoy hablando de qué época, y seguimos hablando de lo mismo. O sea, vos has dicho cosas importantes y durísimas, ambas, ¿no? La falta de objetivo, la falta de plan, y de hecho queda como una pintura simplemente en el accionar gubernamental esta prórroga, si no tiene objetivo ni tiene plan, al menos que se conozca. Tengo que ir a un corte, discúlpame. Sí. Voy a un corte, vemos qué dice nuestro anunciante y seguimos en el próximo bloque con este importante tema.